Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9. Son las 11:41 de la mañana. Bueno, Sudáfrica es un país que está en el extremo sur del continente africano y se caracteriza por sus numerosos ecosistemas distintos y por su interculturalidad. Precisamente el día de hoy tendremos a una invitada muy especial que nos va a hablar sobre las maravillas de Sudáfrica y qué es lo que se puede hacer, qué comer, qué visitar, cuánto gastar, cómo movernos, dónde hospedarnos, cuáles son esos aspectos o puntos claves que hay que visitar cuando nos acercamos hasta Sudáfrica. Vamos a escuchar de inmediato un micro que nos preparó nuestra compañera Verónica Pérez antes de darle la palabra a Sandra Cortabarría, guía de turismo en Sudáfrica. Si hay un país en el mundo que se caracteriza por su fascinante diversidad cultural y geográfica, ese es Sudáfrica. Conocido como la nación del arco iris, Sudáfrica tiene una pureza única. Su naturaleza y vida salvaje hacen que sea un destino que atrae por muchas razones a cualquier apasionado de los viajes. Como su nombre bien indica, se encuentra totalmente al sur de África y limita al noroeste con Namibia, al norte con Botsuana y Zimbabue y al este con Mozambique. Sudáfrica es el sexto país más poblado de África por detrás de Nigeria, Etiopía, Egipto, República Democrática del Congo y Tanzania. Un dato bastante interesante es que este país tiene 3 capitales, las cuales son Pretoria, que es la capital administrativa de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, que es la capital legislativa, y Bloemfontein, que es la capital judicial. En cuanto a sus ciudades, una de las que más destaca es Johannesburgo, pues es la ciudad más grande y poblada de Sudáfrica y el verdadero corazón industrial y financiero del país, además de ser escenario de las luchas sociales de Nelson Mandela, una de las personalidades más importantes de la historia. También la nación del arco iris se caracteriza por su variedad de idiomas, pues son 11 los idiomas que son reconocidos como oficiales por la Constitución de Sudáfrica. No queda duda en que este país es un destino en el que vale la pena recorrer cada rincón para conocer a fondo su cultura y hermosos paisajes, que seguramente los dejarán encantados. Qué interesante y cuánto hay que descubrir en Sudáfrica. Gracias a nuestra querida Verónica Pérez por el micro que nos introduce en este país, la nación del arco iris, país al sur de África, del que vamos a comentar el día de hoy. Gracias a nuestra invitada a esta hora, Sandra Cortabarría, rectifico, guía de turismo en Sudáfrica. Precisamente desde allá nos atiende y pueden seguirla en su cuenta de Instagram, @turismo.sudáfrica. Sandra, bienvenida a Agenda Éxitos. Gracias por aceptar la invitación al programa. Te saludamos Unai Amenábar y quien te habla, Albany Lozada. Hola Sandra, bienvenida. Hola a los dos y hola a toda la audiencia de Agenda Éxitos. Acá ya son las 6:15 de la tarde, así que promediando el día y bueno, muy alegre de poder dar consejos e información en la medida de mis posibilidades. Seguro, bueno, sí, nuestra ignorancia es grande. Creo que lo último que supimos algo de Sudáfrica fue en el Mundial de 2010. Luego hay un vacío en estos 13 años de información, alguna noticia política, una cosa así, pero el resto sabemos muy poco de Sudáfrica. Justamente el estadio del Soccer City es uno de los lugares que llevo a mis turistas cuando hacemos el tour dentro de Johannesburgo, porque está de camino a la famosa ciudad, que es parte del Gran Johannesburgo, de Soweto, donde se dieron todos los desarrollos relacionados con la lucha en contra del apartheid, claro. Aunque en realidad Soweto comienza y Johannesburgo, les digo algo corto muy interesante, Johannesburgo es una de las pocas ciudades en el mundo que se fundó donde no hay un río y no hay mar. ¿Por qué se fundó? Porque encontró oro en 1886. Es un gran motivo. Y a partir de ahí surge la ciudad. Y Soweto surge cuando se empiezan a construir unos hostels para que vivan los mineros en condiciones muy malas. Okay. Por eso quiero aclarar que en general esta situación de discriminación hubo siempre, no es un producto solamente del apartheid, que es a mediados del siglo XX, ya era desde antes. Pero bueno, hoy es un lugar turístico muy lindo para visitar.
¿Y qué hay que la ciudad de conocer, Soweto. aprovechando que estás tú allá? Es en Johannesburgo, es donde tú estás ubicada en este momento, ¿cierto, Sandra? Sí, yo vivo en Johannesburgo. Ajá, Ahora, si uno, no sé si te interesa que te dé una idea rápida sí, de cómo armaría yo un paquete de más o menos 2 semanas para alguien que quiere visitar Sudáfrica, porque la cuestión con Sudáfrica es que es un país muy rico para el turismo. sí. Cuando uno piensa en safari y dice voy a Tanzania, al Digo, Parque Kenia, Serengeti, sí. es pequeña, espectacular. Sí, yo estuve en Tanzania, hubo una cantidad de animales bárbaro, pero medio limitado, se termina ahí la situación, a menos que cruce y vaya a la isla de Zanzíbar. Pero cuando uno va a Sudáfrica, se enamora. Y tengo que decir algo personal cortito. Cuando yo llegué a Sudáfrica en diciembre del 2001 con mi hija, fuimos por un año. Ya vamos a cumplir ahora en diciembre 22 años. Wow. O sea, fue una aventura que se extendió y Claro, ya tengo hasta nietos sudafricanos. qué Es un belleza. país maravilloso, muy completo, Bueno, entonces donde las háblanos personas de ese paquete, Sandra. Y sobre Vamos, todo, ¿cómo hacemos para llegar a Sudáfrica desde sí, Caracas, por ejemplo, y desde Venezuela? ¿Qué hacemos? aprovechar el tiempo al no te, máximo. yo no vendo vuelos, así que no te Claro. puedo informar de las aerolíneas. Y después del COVID, además, algunas empresas cambiaron, a veces hay que tocar diferentes puntos para poder llegar. Pero uno puede llegar, más allá de las escalas, puede llegar o a Johannesburgo o a Ciudad del Cabo. Ujú. Como bien dijeron ustedes en la introducción, Ciudad del Cabo, una de las 3 capitales de Sudáfrica. Los dos lugares tienen su interés y su parte positiva y su belleza. Sí. Ahora, supongamos que llegamos a Johannesburgo. Entonces, en Johannesburgo yo haría un tour de la ciudad de Johannesburgo y Soweto. De esa manera voy a tener una introducción a todo lo que es el trasfondo histórico, ver qué pasó con el apartheid, porque es muy interesante ir a la Johannesburgo antigua, histórica, que muchos la consideran peligrosa, etcétera, pero cuando uno va con un guía puede ver cómo era esa ciudad durante el apartheid, cómo decayó a partir de la finalización del apartheid y cómo ese centro de interés se movió hacia otra área que se llama Sandton, que es totalmente primer mundo. Ahora uno va también de paso a Soweto, y ahí hay una mezcla, hay áreas todavía muy pobres, muchas zonas con basura y otras que han crecido, que han florecido, hasta llegar a la famosa calle Vilakazi. La calle Vilakazi es importantísima porque en esa calle vivieron tanto Nelson Mandela, Premio Nobel de la Paz 1993, como el arzobispo anglicano Desmond Tutu, Premio Nobel de la Paz 1984, quien le puso el nombre que bien mencionaron ustedes, la Nación Arcoíris. Entonces, es la única calle en el mundo donde han vivido 2 premios Nobel. Así que ahí ya veríamos, Johannesburgo, Soweto, cubrimos cuestión sociológica, edilicia, cambio de centro administrativo de un lado al otro, el estadio del Soccer City, que es el 4 más grande del mundo, y Soweto. Eso podría ser un día. Ahora, tomaríamos otro día, especialmente también si venimos con jóvenes y no queremos hacer tanto esta parte histórica. Nos vamos a 1 hora más o menos del centro de Johannesburgo, a una aldea cultural, Lesedi, donde visitamos 4 mini aldeas y entendemos un poco de las culturas, porque les cuento que hay muchas tribus diferentes. Cuando decimos tribus, es los ancestros, no significa que la gente va vestida siempre con esta ropa de antaño, ¿no? Okay. Claro. Pero se puede aprender el tipo de comida, las danzas, hay un show, es muy bonito y está muy cerquita de un parque de leones, así que ese es otro día que se puede hacer, la combinación. Hablaste de la una aldea comida, cultural. Sandra. ¿Qué podamos a comer en Sudáfrica? Pero eso no lo comentas, Sonia, estoy yo hablando con Como me pegó el acento argentino. argentino. No lo comentas luego de que hagamos una pausa que corresponde a esta hora. ¿Qué comer? ¿Qué tipo de vestimenta debemos usar? ¿Cuál es la mejor época del año también para el turista visitar Sudáfrica? Todo esto y mucho más al regreso de Agenda Éxitos. Estamos conversando con Sandra Cortabarría, guía de turismo de Sudáfrica. Ya venimos. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay,
Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacios para convivir. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Sonidos en primera fila.
Agenda Éxitos. Puntos de vista para conocer y entender al mundo. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Éxitos 99.9. ¿Qué hacer, qué comer, qué visitar en Sudáfrica? Y tomando en consideración que tiene 3 capitales, que cada una tiene una historia y mucho que conocer. También hay una ciudad que es Johannesburgo y de ella nos estaba comentando antes de ir a la pausa nuestra invitada hasta ahora, Sandra Cortavarría. Sandra, no doy con tu apellido, ¿eh? Sandra Cortavarría, guía de turismo en Sudáfrica, y la pueden seguir a través de su cuenta en Instagram, @turismo.sudáfrica. Nos estabas contando cosas muy interesantes, Sandra. Continúa, por favor. Les quería redondar rapidito la idea de este paquete turístico que pueden organizar cada uno a su gusto. ¿Cuál sería mi consejo? Entonces dijimos que teníamos 2 días, por ejemplo, en Johannesburgo para hacer la parte de la ciudad y la actividad cultural. Luego yo iría al Parque Nacional Kruger, porque el Parque Nacional Kruger, aunque no lo puedan creer, es más o menos del tamaño de Holanda. Tiene 2 millones de hectáreas, hay muchísimo para recorrer. Normalmente se aconseja hacer un tour de 3 o 4 días y no perderse algo que a veces algunas agencias de turismo no incluyen, que es hacer la ruta panorama. Porque, ¿qué pasa? La ruta panorama está compuesta principalmente por el cañón del río Bly. Es el tercer cañón más grande del mundo y el único verde. Es precioso, tiene unos 30 kilómetros de largo y está pegado al Kruger. Entonces, hacemos un poco de todo lo que es paisaje por medio de la ruta panorama y luego ya alojamiento cerca del Kruger o dentro del parque para hacer los famosos safaris y tratar de encontrar a los 5 grandes, de Big Five. Los 5 grandes son los 5 animales más difíciles de cazar por tierra, pero no hay que obsesionarse con ver los 5 grandes solamente, hay muchísimos más animales. Y en la parte de paisaje, de árboles, todo varía muchísimo, así que es subyugante, es para quedarse ahí y por fin respirar naturaleza, más ahora que gracias a Dios se van cerrando los zoológicos en el mundo, entonces vamos a estar en contacto con la naturaleza. Un país privilegiado porque saben que no hay muchos países en el mundo que se puedan dar el lujo de tener un parque nacional de este tamaño y hay muchísimos parques más. Terminamos los días de safari, volvemos por ruta, son unas 4 horas desde Johannesburgo con paisajes muy bonitos también, volvemos y les aconsejo ir de nuevo al aeropuerto y de allí volar hacia Ciudad del Cabo, como bien dijeron, otra de las capitales. En Ciudad del Cabo también tomaría 2 o 3 días para recorrer la ciudad, la icónica montaña Mesa. La montaña Mesa es uno de los lugares reconocidos mundialmente como maravillas naturales del mundo, y también hay que ir hasta lo que es el Cabo de Buena Esperanza, una península muy famosa en la historia porque ahí llegan los portugueses y luego los holandeses. Ir a conocer esa zona, de camino se va a una pequeña isla de lobos marinos, se va también a una playa de pingüinos. Increíblemente Sudáfrica tiene el pingüino sudafricano, muchos creen que es solo calor y no es así. Entonces nos tomamos 2 o 3 días, si alguien quiere ir a la isla de Robben, donde Nelson Mandela estuvo preso por 18 años, también se puede visitar. Y una vez que hicimos todo lo que tiene para ofrecer, por lo menos lo básico, porque les digo que Ciudad del Cabo es para quedarse a vivir, es encantadora. Pero bueno, nos vamos a hacer la ruta Jardín. La ruta Jardín se puede hacer algo cortito, una parte, es toda una ruta costera en el sur que incluye parte de la ruta del vino. Saben que Sudáfrica se destaca muchísimo por su vitivinicultura, así que hay que probar la cepa Pinotage, que es la típica de Sudáfrica, y seguir por la costa. Se puede visitar las cuevas Cango, se pueden visitar los criaderos de avestruces, que es muy importante allí, ir al fabuloso Parque Tsitsikamma, incluso llegar a Puerto Elizabeth, que tiene el Parque Nacional Ado, Elephant Ado. Entonces es una combinación, esta ruta de esas paisajistas, actividad de raya, también
Perdimos la comunicación con Sandra Cortabarría, lamentablemente guía de turismo en Sudáfrica. Y se nos fue el tiempo, ¿no? Pero y quedamos cortos porque todavía hay que recorrer otra de las capitales que es Bloemfontein, pero será en una segunda oportunidad. En otra oportunidad, porque estamos viendo que las opciones son, y bueno, por lo que estaba diciendo, la variedad no solamente de paisajes y de cosas y de, digamos, experiencias que vivir en ese país. Bueno, es que sí, no hay tiempo de retomar la llamada. Pero lo quedamos pendiente para otra oportunidad, seguir hablando de ella y a lo mejor centrarnos solamente en alguna sola ciudad. Bueno, les damos un dato. Viajar de Caracas a Johannesburgo se estima entre $2.500 y $3.000. Sí, señor. Y habría que hacerlo, exacto, el pasaje solamente. Y que las mejores rutas, estuvimos averiguando por ahí, es a través de Madrid o de Doha o de Estambul, en el caso de Caracas. Correcto. Haciendo conexión con esas ciudades, de ahí se va hacia el sur a Sudáfrica. Bueno. Muchísimas gracias a Sandra Cortabarría, guía de turismo en Sudáfrica, @turismo.sudáfrica es su cuenta. Si la quieren seguir y si quieren tener pues mucha más información. A la pausa y regresamos con el Circo de las Ilusiones en Agenda Éxitos.